Hablemos un poquito de su peso, ese sobrepeso que le puede afectar directamente a su sistema digestivo, pero hay opciones y aquí las vamos a tener de la mano del doctor Farhad Ghazvani. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y con todos los televidentes hablando de este tema tan frecuente, tan importante y de algunas alternativas que podemos tener pues, para ayudarnos en esta pérdida de peso. Doctor, ¿cómo es la relación entre peso y nuestro sistema digestivo? Bueno, muchísimo, porque además de que el aparato digestivo es la puerta de entrada de estos nutrientes a nuestro cuerpo, también tiene una comunicación directa con el sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando nosotros nos alimentamos, el cerebro pues tiene que comunicarse con el aparato digestivo para decir, ya tenemos saciedad, ya no hay que comer más. Entonces, además de que el aparato digestivo absorbe estos nutrientes, se comunica con nuestro sistema nervioso para decir, paremos. Y cuando se daña esta comunicación es donde podemos presentar algunos problemas de peso. Doctor, una vez que estamos en sobrepeso, ¿cuáles son las enfermedades que nos puede dar, hombre? Bueno, muchísimas. Principalmente las que más nosotros sabemos es diabetes, presión alta, problemas del corazón, problemas del sistema nervioso central. Pero en el aparato digestivo también tenemos muchos problemas. Uno de los órganos que más se afecta es el hígado. Y una de las causas de cirrosis o enfermedad crónica del hígado es el sobrepeso asociado al hígado graso. En el aparato gastrointestinal, en el estómago, también podemos tener problemas de reflujo, o sea que se nos devuelve el ácido, nos genera esa agrura, producto de también la obesidad. Pero en el colon, que es pues todas nuestras vísceras, nuestros intestinos, también hay algunas afecciones como desbalances en las bacterias de nuestro aparato gastrointestinal, y se ha visto que la obesidad también es un factor de riesgo para cáncer del aparato digestivo, de esófago, de estómago, de colon, inclusive del hígado y también de las vías biliares. Entonces es una enfermedad que pues nos afecta a todo nuestro cuerpo y el aparato digestivo no está exento. Doctor, ¿por qué hay aparatos digestivos que te avisan tarde que estás lleno? Entonces te da chance de comer y comer y comer, hombre. Bueno, se sabe que los pacientes que tienen obesidad, algunos de ellos tienen estómagos más grandes, o sea, que no se llenan tan fácilmente o que se vacían muy rápido, o sea, que los alimentos rápidamente, principalmente los sólidos, se vacían y entonces se liberan algunas hormonas como la grelina que le piden al cerebro que coma más y más y más. También hay algunos desórdenes alimentarios y eso nosotros vemos como los pacientes que tal vez en el día se comportan súper bien con la alimentación, pero en la noche hacen atracones o el fin de semana hacen atracones, entonces eso ya obedece más como al sistema nervioso central. Y también se ha visto que inclusive algunos trastornos como algunos tumores que liberan hormonas pueden aumentar el apetito, pueden incrementar la ganancia de peso y también el acúmulo de grasa. Esto es infrecuente, en realidad uno sabe que la obesidad es una enfermedad multifactorial, o sea, tiene muchas causas, psicológica, ambiental, genética, también lo que hablamos del aparato digestivo, y en realidad decir que solo el aparato gastrointestinal es el culpable, pues es muy simplista, en realidad son muchas las causas y por eso la verdad debe ser multidisciplinario para poder pues encontrar una solución efectiva al paciente. Doctor, ¿se puede dar que uno se dé una comilona, un atracón de esos y que el aparato digestivo diga, siga comiendo, tranquilo, aquí no pasa nada? Pasa mucho, hay pacientes que inclusive cuando tienen el estómago lleno no sienten esa sensación de saciedad y siguen comiendo y posteriormente entonces ahí empiezan con los problemas de reflujo porque el contenido del estómago empieza a volverse hacia el esófago, quemándolos, ¿verdad? Generándole ardor en la boca del estómago. Entonces, a pesar de que no todos los pacientes con obesidad tienen estómagos grandes, sí hay algunas señales que son pues las que se alteran y que pues el paciente a veces no siente saciedad o come más de la cuenta y siempre al final de cuentas va a ser un desbalance. O sea, la obesidad se genera por un desbalance entre lo que nosotros consumimos y lo que gastamos. Entonces aquí pues lo más básico sería decir o disminuimos el aporte o aumentamos el gasto energético a través de la actividad física. Doctor, nos siguen preguntando las enfermedades ya una vez con sobrepeso. ¿Afecta todo nuestro cuerpo, no solo el aparato digestivo estamos hablando? Por supuesto, se sabe que la obesidad es un estado, por decirlo así, proinflamatorio. Entonces, a nivel de corazón, y eso es de las partes más importantes, es un factor de riesgo para infartos, para enfermedad cerebrovascular, o sea, los pacientes que les da derrames o accidentes cerebrovasculares, pero todo esto está relacionado con las enfermedades crónicas como presión alta, la diabetes, o sea, el control del azúcar, y en el aparato digestivo también algunos pacientes por este mismo desbalance en el aporte y en el gasto, a veces también tienen afección en la calidad de vida, se asocia a depresión y los pacientes con depresión también pueden tener otros trastornos del aparato gastrointestinal como el digestivo irritable, que son esos pacientes que todo lo que les come les cae mal, que se hinchan, que sienten que se les abomba el vientre, que se les llena de gas. Entonces, como decís vos, o sea, en realidad la obesidad es una enfermedad multifactorial que afecta todo el cuerpo, todo el aparato digestivo no se escapa también de esas afecciones y entre ellas encontramos problemas del hígado, problemas de piedras en la vesícula, problemas de gastritis, problemas de reflujo, inclusive de colitis. Entonces, y se ha visto que los pacientes con obesidad también tienen afección en las bacterias del intestino, en la microbiota, que es totalmente distinto. No se sabe si es causa o consecuencia, pero sí que tiene una relación importantísima con sobrepeso. Doctor, y aquí le cambio la pregunta. ¿Cuáles enfermedades desatan sobrepeso? Bueno, en realidad, como hablamos, una de las cosas más importantes es la parte conductual. Entonces, enfermedades
psicológicas, psiquiátricas, afecciones en estos aspectos nos van a generar que el paciente, para compensar, pueda comer más de la cuenta. También, obviamente, si el paciente tiene alguna limitación funcional que no le permite hacer ejercicio, puede tener una ganancia mayor de peso. También problemas en lo que es en la sensibilidad, la comunicación, que hablamos entre el aparato gastrointestinal y el sistema nervioso. Entonces el paciente come un poco más de la cuenta, pero al final de cuentas también otros órganos que son del sistema endocrino, por ejemplo la tiroides, que eso es muy frecuente, que vemos que los pacientes que tienen baja la hormona tiroidea, el hipotiroidismo, pueden presentar también una ganancia de peso. Pero se sabe que la ganancia de peso, por ejemplo, de los pacientes con hipotiroidismo son de 4 a 6 kilos, y una vez que ya empiezan con el tratamiento, pues para administrar su hormona tiroidea de forma exógena, o sea, a través de pastillas, esto debería mejorar. Sin embargo, los pacientes muchas veces no pierden peso porque se nos olvida que no, el problema no es solo la tiroides, sino que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que tiene un montón de otros factores, valga la redundancia, que afectan no solo una estructura específica o un órgano específico, sino que también causas genéticas, factores ambientales, factores del comportamiento y de la alimentación, son las que nos van a generar este desbalance y vamos a tener un mayor aporte. Y con respecto a las pérdidas, que pues en realidad si nosotros no hacemos ejercicio, tenemos un estilo de vida sedentario, entonces también va a generar este problema. Doctor, ya una vez que hay sobrepeso, opciones gástricas en el mercado hay. Hay opciones gástricas. Echamos mano. ¿Qué hacemos? Gástricas. Bueno, lo primero, entonces, el primer abordaje va a ser dieta y ejercicio. Eso es lo más básico, ¿verdad? Eso es lo primero. Si el paciente con esto no encuentra pues alivio o solución, también hay terapias farmacológicas, hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir el apetito. Sin embargo, cuando estas medidas han fallado, nosotros también tenemos opciones. Anteriormente se consideraban las opciones quirúrgicas, ¿verdad?, para los pacientes que tienen obesidad. Sin embargo, pues a algunos pacientes no les gusta porque son invasivas, muchas veces no son reversibles y también tienen pues ciertas complicaciones y también costos, ¿verdad? Entonces, en este ambiente, nosotros como gastroenterólogos, intentando buscar soluciones, hemos encontrado algunas alternativas como esta que tenemos por acá. La famosa bombita, ¿qué es eso? Es el balón intragástrico. Este es un balón que básicamente nosotros en una gastroscopía la metemos dentro del estómago desinflado y lo inflamos con un suero especial que le permite al paciente básicamente tener mayor saciedad. O sea, el estómago va a tener este balón en el interior, nosotros metemos más o menos 500 o 600 cc de solución y eso va a permitir que el paciente cuando coma rápidamente tenga saciedad, y también esto tiene algunas implicaciones o mecanismos con la parte hormonal que tiene que ver con la ganancia de peso. Entonces, para ponerlo como de forma práctica, se va a quedar el balón dentro de la cámara gástrica y nos va a disminuir un poco el apetito. Ese sería el estómago, y entonces así quedaría el estómago de uno. Básicamente, así quedaría el estómago con el balón dentro de la cámara gástrica y eso nos va a permitir pues alimentarnos menos porque rápidamente vamos a tener saciedad. Esto está muy interesante, doctor. Esto es desinflado y adentro lo inflan. ¿Cómo es la cosa? Exactamente. Nosotros en una gastroscopía metemos este dispositivo totalmente desinflado y con esta válvula que nos permite ajustarla, esta válvula estira, como pueden ver por acá. Hombre. Nosotros la podemos sacar a través de la cavidad oral, entonces nos permite meterle solución o más bien quitarle cuando nosotros tenemos que retirarlo. O sea, este método lo usamos por 6 meses, 1 año y después se retira. Entonces es un método reversible para la pérdida de peso. Ahora, depende de la llenura de la persona o depende del estómago de la persona, ¿puede ser más grande, más pequeña la bolita? La bola tiene un tamaño estándar, lo que cambia es el volumen que nosotros le metemos. Entonces, si el paciente tiene estómagos más grandes, en ocasiones hay que meter un poco más volumen y estos balones se reajustan. Entonces, a veces quitamos volumen si el paciente tiene alguna molestia o si necesita más pérdida de peso, podemos meterle un poco más. Este procedimiento se hace bajo sedación, o sea, el paciente está dormido, por lo que no tiene dolor ni molestias y se dan algunos medicamentos para mejorar la tolerancia. Qué interesante, uno lo tiene en la pancita, entonces de ahí, si usted se comió un bistec, ahora se come medio y queda lleno. ¿Cómo es la cosa? Por supuesto, o sea, lo que va a hacer es disminuir la cantidad de alimento que nosotros vamos a comer, pero sí hay que mejorar mucho la calidad, porque por ejemplo, hay algunos alimentos que en pequeñas porciones tienen muchas calorías. Por ejemplo, los batidos, los alimentos que tienen mucho azúcar, los alimentos que tienen mucho contenido líquido, entonces eso va a variar. O sea, no solo es el balón, no solo es un instrumento para perder peso, es un todo. O sea, el paciente también tiene que hacer una dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer cambios en el estilo de vida, porque al final de cuentas esa pérdida de peso hay que sostenerla en el tiempo. Doctor, bueno, estamos en la lucha por perder peso. La persona que va al gimnasio ¿va a sentir que se le mueve la bola, cosa, o simplemente no se siente? Al principio el paciente puede tener algún disconfort, claro. Ahí, al principio puede tener un poco de náuseas, puede tener un poco de dolor. Cuando hace ejercicio, nosotros le decimos que, por ejemplo, no haga ejercicios de alto impacto que puedan golpear el abdomen. Entonces, en esas condiciones sí hay que disminuir un poco algunas actividades físicas que sean muy agresivas o que puedan ser de alto impacto para el paciente. Pero el paciente con el paso de los días tiende a acostumbrarse al balón hasta tal punto que después ya no lo siente y eso no le va a limitar para que haga actividad física. Puede salir a correr, puede salir a nadar, puede hacer bici, tal vez ejercicios de alto impacto como podría ser
artes marciales o alguna situación de ese tipo, sí, pues tendríamos algún problema, pero de manera general el paciente puede tener un estilo de vida básicamente normal. Entonces, ahora, doctor, importante también, esto es por 6 meses, ¿cuánto tiempo? este balón, bueno, hay dos tipos de balones o varios tipos. Nosotros tenemos balones de 6 meses, que generalmente lo usamos para el paciente que tiene un sobrepeso, pero no tiene una obesidad tan severa, o los balones de 1 año. Los balones de 1 año se van a permitir, inclusive como este, reajustar, poner más o menos volumen para que el paciente pueda adaptarse a la pérdida de peso. Y hay otras opciones, bueno, ya después de los 6 o 12 meses se retira el balón, pero también tenemos opciones que son, pues que se sostienen más en el tiempo, como la manga gástrica o la gastroplastia endoscópica, que básicamente lo que hacemos es pasar una sutura por dentro en el aparato digestivo y hacemos más pequeñito el estómago, lo cortamos, lo cerramos con unos puntos de sutura endoscópica. Eso permite que el estómago quede pequeñito por un periodo más largo de tiempo, y no es como el balón que hay que retirarlo, sino que ya queda con esas suturas internas. Si yo que ya bajé mis 10 kilitos, doctor, usted llega, jala esto, ¿verdad? Pum, y empieza a quitarle un poquito de agüita, entonces ya es menos lo que puedo comer. Exactamente, exactamente. Ya cuando se infla el balón, obviamente el paciente va a sentir una mayor saciedad, y cuando nosotros tenemos que retirarlo, quitarlo, lo que hacemos es simplemente extraerle el volumen y sacar el balón en un procedimiento como una gastroscopía. Entonces es muy sencillo, mínimamente invasivo, y es una buena alternativa para la pérdida de peso. ¿Qué edades, doctor? Puede decir la persona, decir, bueno, tengo 18, 30, 50, ¿qué edad es buena? Bueno, esto cada vez se abre más la palestra, porque anteriormente se hablaba que solo para mayores de 18 años, sin embargo, hay una tendencia mundial de los pacientes de hacerlo a edades más tempranas, porque la obesidad infantil y la obesidad en el adolescente es un factor de riesgo, obviamente, para tener problemas en el futuro. Entonces, toda esta situación nos va a permitir que en edades más tempranas cada vez se quieran abordar. Sin embargo, de manera usual, en los adultos es donde utilizamos más estas terapias, pero cada vez nosotros vemos a nivel mundial, y Brasil es uno de los países pioneros en esto, que los ponen en pacientes adolescentes inclusive. Doctor, buena idea esto, ¿no? Buena idea, es una buena alternativa. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Un placer, estamos para Bueno, y si usted quiere regalárselo a la mamá, que se lo regale también. Por supuesto, para el Día de las Madres es un súper regalo. Estamos invirtiendo en salud, que al final de cuentas es lo más Gracias, doctor, importante. claro que sí.